Bueno, pues en el vídeo anterior nos quedamos, porque se cortó el vídeo, ¿no? En las causas que explican el estallido de la Revolución Francesa de 1789, ¿no? Estuvimos hablando de todo lo que tiene que ver con el auge de la burguesía, como una clase cada vez más próspera desde el punto de vista económico, que aspira ya a derrotar a la nobleza, ¿no? Y hacerse con el poder político, de acuerdo a ese crecimiento de sus riquezas y de sus negocios experimentados durante todo el siglo. Digamos que el antiguo régimen le estorba, y por eso quiere evolucionar hacia otro tipo de sociedad más favorable a sus intereses. Teníamos también el malestar del campesinado. Estuvimos citando cómo en los años anteriores a la Revolución Francesa son años de malas cosechas, de aumento del hambre, y de hecho no es casualidad que unos 10 años antes del estallido de la propia Revolución se sucedieran en Francia todo un conjunto de motines del pan. O estuvimos hablando de la influencia de la Ilustración, que de alguna manera le aportaba ideas, le aportaba programas, le aportaba objetivos, le aportaba discursos, razones, argumentos a los revolucionarios, ¿no? Bueno, nos quedamos, como digo, en las causas de la Revolución Francesa. Ahora vamos a ver las fases por las que discurre la revolución. Aquí tenéis un esquema que yo creo que es bastante completo, quizás un poco amplio, sobre las etapas por las que va discurriendo la revolución, pero sí que quiero que tengáis presente un eje, digamos, que la atraviesa, ¿no? Que es que la revolución, al menos hasta la muerte de Robespierre, del líder jacobino en 1794, cada vez se va radicalizando más, ¿no? Entonces empieza siendo una revolución todavía relativamente moderada, entre comillas, lo de moderada, porque no deja de ser una revolución, no deja de ser un cambio radical y violento. Tiene un inicio moderado y por lo tanto un inicio burgués. Nos encontramos ante un grupo social acomodado, enriquecido, ¿no? Que quiere sustituir a las viejas clases dominantes, a la nobleza y el clero, pero no, obviamente, para llegar a una sociedad igualitaria desde el punto de vista económico, sino para que sus negocios puedan seguir expandiéndose y, desde luego, conquistar toda una serie de avances y de progreso que tampoco se le quita ese mérito, ¿no? Posteriormente vemos como la burguesía se le va escapando la situación de las manos, como la revolución se radicaliza cada vez más, como a la figura del rey, que en un principio es respetada, pues finalmente se le va a quitar de su puesto y se le va a ejecutar, y cómo finalmente estamos en un último periodo donde, al menos según pensamos algunos, la revolución deja de ser burguesa, ¿no? Entonces tenemos unos primeros años en donde lo que vamos a ver entre 1789 y 1792 es que ese sistema de antiguo régimen se va a ir viniendo abajo. ¿En qué se viene abajo? Bueno, se viene abajo en que la monarquía absoluta deja de serlo. Se mantiene a Luis XVI en el trono, pero con poderes limitados, ¿vale? Bueno, ya en la clase, en el vídeo anterior estuvimos comentando cuál es el arranque de todo esto, ¿verdad? La convocatoria de los estados generales, el hecho de que los diputados del tercer estado, que eran los representantes de los no privilegiados, se rebelan y como, digamos, triunfan, ¿no? Esos diputados del tercer estado que se han rebelado y que se han organizado en la Asamblea Nacional, están tomando medidas que van en pro, ¿no? De acabar con el antiguo régimen, pues entre esas, como ya he citado, el fin de la monarquía absoluta, su sustitución por una monarquía en la que los poderes del rey están limitados, la eliminación de lo que se consideran como derechos señoriales, ¿no? Es decir, aquellas cargas que tenían los campesinos, pues la que más conoceréis seguramente era el diezmo, ¿no? Respecto a la iglesia. O la aprobación de la Declaración de Derechos del Hombre. Esto sí es muy importante, ¿vale? Uno de los hitos que nos deja la Revolución Francesa, porque es uno de los primeros documentos legales, junto con la Declaración de Independencia de los Estados Unidos, en donde se reconoce que todas las personas, por el hecho de serlo, tienen una serie de derechos. De esta manera se acaba con una de las bases del antiguo régimen, como eran los privilegios, ¿no? De la nobleza y el clero. Es decir, entre 1789 y 1792 en Francia cambian muchísimas cosas. Ya no se va a considerar que el rey es un enviado de Dios al cual le debemos una obediencia absoluta y ciega. Ya no se va a considerar que uno, por tener apellidos, va a tener más privilegios que el resto. Me estoy refiriendo a los privilegios de la nobleza, ¿no? Se van a expropiar bienes del clero o se van a eliminar derechos señoriales. Ahora bien, hay límites en esos cambios. Todavía la burguesía es la que tiene la situación bajo su control. Por lo tanto, medidas que vayan dirigidas a repartir la riqueza, en esta fase todavía no nos la encontramos. El pueblo sigue luchando. Recordemos que Francia va a ser invadida, va a ser atacada o va a entrar en guerra, mejor dicho, con países de su entorno.
debido a que las monarquías vecinas de Francia, pues obviamente no ven con muy buenos ojos esta revolución que pone en peligro la existencia, la pervivencia de las monarquías absolutas. Y el rey en esas circunstancias se actúa como un auténtico traidor a la patria, intentando fugarse en Varenes. Eso va a conducir a un nuevo levantamiento que proclame la República y se matará al rey. Ahí lo veis en el esquema, se matará al rey en enero de 1793. Pero la muerte del rey todavía no supone un fin del control burgués de la revolución, porque el partido político que en ese momento va a estar, digamos, controlando las cosas, será el partido de los girondinos, que es aún un partido de carácter burgués. Entonces, las medidas que tienen que ver, como digo, con el reparto de la riqueza, pues todavía no se ponen sobre la mesa. Habrá una siguiente insurrección, protagonizada esta sí por los sans-culottes de París, ¿no? Que eran artesanos, obreros, pertenecientes a los grupos más populares y muchas veces politizados, la que conduzca al poder a los jacobinos y ya sí que nos empecemos a encontrar con medidas mucho más radicales o mucho más populares. Estamos hablando, por ejemplo, del sufragio universal, ¿no? En el que a diferencia del censitario, todas las personas pueden votar, todos los hombres, vaya. Estamos hablando del control de precios del pan o estamos hablando del reparto de la tierra, pero también de la aplicación del terror, de la guillotina contra aquellos considerados como contrarrevolucionarios en una época sangrienta. No quiere decir que lo que venga después no lo sea. Entonces, en resumen, la revolución derriba el antiguo régimen, no más privilegios, no más monarquía absoluta, no más derechos señoriales, al principio bajo control de la burguesía y más adelante vamos pasando a fases, la República Girondina primero y sobre todo la República Jacobina, sobre todo los jacobinos de Robespierre, recordar, donde a la burguesía se le va la situación de las manos y donde las medidas que se aplican son mucho más democráticas. En cualquier caso, los jacobinos acabarán siendo derrotados. Las revoluciones del siglo XIX pudieron ser otra cosa, pudieron ser revoluciones democráticas y populares, pero acabaron siendo revoluciones que nos dejaron un mundo al servicio de los intereses de la burguesía y de los negocios. Pero con los jacobinos la cosa pudo andar por un derrotero, en cualquier caso, diferente. Bueno, en esta diapositiva simplemente veis el documento que os he citado antes, la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano, un documento muy importante. Artículos de este tipo los encontraréis pues en las constituciones modernas, aunque sea con otra redacción y seguramente con un contenido más avanzado, pero ya es un paso trascendental en, pues, en la historia del ser humano, la historia política, la historia jurídica, ¿no? Decir que cualquier persona, pues eso, tiene derechos que le son irrebatables, ¿no? Esto era antes, algo que no existía antes y que empieza a proclamarse, digamos, de la mano de la Revolución Francesa. Y bueno, en esta diapositiva veis la figura de Olympe de Gouges, os la he puesto aquí porque me gustaría, y yo creo que es algo que le daría originalidad a vuestros temas, que si habláis de la Revolución Francesa hagáis una pequeña mención al surgimiento de algunas ideas feministas. En concreto, esta señora hizo una declaración alternativa de derechos de la mujer y la ciudadana, ¿no? Señalando que en esa declaración de derechos del hombre pues no se incluía a la mitad de la humanidad que son las mujeres. Me parece interesante que nombréis a alguien como Olympe de Gouges, que como veis ahí afirmaba que la mujer nace, permanece y muere libre, y al igual que el hombre en derechos, ¿no? O sea, que tiene los mismos derechos que el hombre. Esta es una idea, desde luego, muy avanzada para el momento 1789, ¿no? En el que, o 90, en el que se escribe, y bueno, puede considerarse, por tanto, la Revolución Francesa como un hito importante en los orígenes del feminismo, ¿no? Igual que es interesante hablar de la rebelión de los esclavos de Haití, única de las revoluciones americanas de independencia, donde serán los propios esclavos, los propios negros y no sus amos quienes protagonicen la lucha y quienes consigan la independencia. Haití es desde sus orígenes una república creada por antiguos esclavos, inspirados en los ideales de la Revolución Francesa. Bien, después de la muerte de Napoleón, perdón, después de la muerte de Robespierre, después de ese momento, recordad, más radical en el que los sans-culottes parecía que habían tomado el poder, en donde se estaba hablando de democracia, donde se estaba hablando de control de precios, donde se estaba hablando de que el Estado tenía que garantizar el derecho a la existencia, la burguesía retoma el control de la situación, pero Francia sigue en una situación convulsa. Hay antiguos jacobinos. ¿Recordáis esos jacobinos de Robespierre que intentan volver al poder, no lo consiguen? Hay, por otro lado, rebeliones contrarrevolucionarias, sobre todo en la zona de la Vendée, ¿verdad? Francia sigue en una situación muy complicada, sigue en guerra contra países extranjeros y se produce el golpe de Estado de Napoleón de 1799. Podemos considerar el golpe de Estado de Napoleón como una especie de cierre de la revolución, en cierto sentido.
En cierto sentido, en el sentido de que ya no va a haber más tumultos durante un tiempo, no va a haber disturbios, no va a haber cambios de poder violentos, se va a imponer un gobierno autoritario y de mano dura que frene ese tipo de situación inestable en la que estaba inmerso Francia. Sin embargo, hay que reconocer que Napoleón mantiene muchas de las conquistas de la revolución y no termina de renegar de ella. Por ejemplo, la igualdad ante la ley, que había sido reconocida durante la Revolución Francesa, Napoleón la va a mantener, incluso la va a incluir en su famoso Código Civil. Más aún, como Napoleón, como bien sabéis, va a utilizar el ejército francés para conquistar otros territorios, Italia, partes de Alemania e incluso España, ¿no? O, bueno, principalmente tendríais que conocer vosotros España. Algunas de las medidas revolucionarias que se habían aplicado en Francia van a llegar a otros territorios. Entonces, en última instancia, podemos considerar que Napoleón debilita el antiguo régimen. Tiene algo de revolucionario pese a constituir un dictador en el sentido moderno de la palabra, alguien que no es partidario ni mucho menos de elecciones libres ni de libertad de expresión, alguien que en 1804 incluso se hace proclamar emperador, como veis en esa imagen, utilizando la corona de laureles de los antiguos emperadores romanos, césares romanos, y con una pompa absoluta y además con un carácter vitalicio, es decir, que no puede ser sujeto a revocación como consecuencia de unas elecciones, ¿no? Entonces Napoleón tiene una continuidad de algunas medidas de la revolución, pero siempre con un sentido conservador. Aquí se acabó la tontería de que el pueblo esté participando en política e incluso intentando atraer de nuevo a la iglesia a algunos nobles pues, que habían sido golpeados por el proceso revolucionario. Por eso es una figura hasta cierto punto ambigua. ¿De acuerdo? Bueno, aquí tenéis un mapa de la extensión del Imperio francés. Poco más vamos a hablar porque ya el apartado es suficientemente largo, quizás es el más largo de todos. Lo sé, temario, ya que Revolución estadounidense y francesa en un mismo bloque, pues imagínate, ¿vale? Vamos con la Revolución Industrial. Vale, la Revolución Industrial es una revolución de tipo tecnológico. Es algo tan sencillo como que aparecen máquinas movidas por fuentes de energía automotrices, es decir, ya la energía se va a pasar de una situación tecnológica dependiente básicamente de la energía física de nuestros músculos o de los músculos de los animales, salvo algunas excepciones como el molino de viento o de agua, a una situación donde hay máquinas movidas por fuentes de energía como la combustión del carbón, que son las que están actuando, ¿no? Y que es las que están funcionando. Entonces, la revolución industrial es un cambio tecnológico caracterizado por la aparición de la máquina. Es el cambio más importante de la historia de la humanidad, junto con la invención de la agricultura y la ganadería. O sea, nosotros sin la revolución industrial no entenderíamos que mañana si queremos ir a Madrid tardamos 3 horas. Y no entenderíamos, con lo que han sido las sucesivas revoluciones en las comunicaciones, que si yo quiero hablar ahora a mi madre, puedo enviarle un WhatsApp en un minuto y que el WhatsApp llegue. No entenderíamos que seamos 8.000 millones de personas o 8.000 y pico millones de personas en lugar de 1.000 millones como éramos más o menos al inicio de la revolución industrial. Y desde luego no entenderíamos que ya un 65% de la población en el mundo, 80% de la población en España viva en ciudades. Antes, evidentemente, la mayoría de la población, incluso en las zonas más urbanizadas del continente, vivía en pueblos. Por lo tanto, es un cambio brutal, un aumento de la producción y de la productividad sin precedentes. Conviene entonces preguntarnos qué hizo posible la aparición de este tipo de máquinas y la extensión de este tipo de tecnología, de nueva industria, de revolución, en definitiva. Bueno, nosotros en los esquemas, en los apuntes, anotábamos varias causas. En primer lugar, hablábamos de una revolución agrícola previa. Evidentemente, si la productividad en el campo es muy baja, la gente se tiene que dedicar a trabajar a la agricultura. No puede marcharse a las ciudades, ¿no? A trabajar en las nuevas fábricas. Por lo tanto, algo tuvo que cambiar en el campo. Sabemos que en Inglaterra y también en algunas otras zonas de Europa, como en Holanda, hubo una revolución agrícola previa que antecede a la revolución industrial. Cambiaron los sistemas de rotación de cultivo y permitieron obtener más cosecha con menos mano de obra, ¿vale? Liberando así trabajadores que podían acudir a las industrias. Si a eso se le suma que los bienes comunales, que eran aquellos bienes, digamos, de los que podían aprovecharse, en algunos casos al menos, los más pobres de la comunidad, son eliminados, y de tal forma que se empuja a los campesinos más pobres sencillamente al hambre, pues tenemos una serie de cambios en la agricultura que favorecen a la industria. No necesitas tantos trabajadores dedicados al campo y además los más pobres del campo son empujados por el hambre a migrar a las ciudades. ¿No es cierto? Además, tenemos que tener en cuenta que desde hacía 4 siglos Europa llevaba siendo una zona cada vez más central en el mundo.
estamos hablando de la posesión de colonias, ¿no? Eso, y cuando se vaya extendiendo el siglo XIX, va a ser un fenómeno que va a ir más allá, permitirá tener materias primas baratas. Por último, como un tercer gran factor, revolución agrícola, recordad, dominación europea sobre el resto del mundo, colonialismo, como un tercer gran factor que podría explicar la revolución industrial, yo señalaría la propia naturaleza del sistema capitalista. Sabéis que el sistema capitalista lo que nos encontramos son con empresas que buscan obtener beneficios. En esa búsqueda de beneficios compiten entre sí y en esa competencia les interesa contar con la mejor tecnología. Es algo diferente a cómo podía obtener sus rentas un noble. Un noble sabe, pues por su condición de noble, los campesinos de su zona le van a dar 50 gallinas, 200 maravedíes, 800 huevos y, yo qué sé, 40 kilos de cereal. En cambio, un burgués sabe que como su empresa no sea rentable, es decir, como al final del año los ingresos superen a los gastos, pues la empresa se va a pique y por lo tanto intenta competir, ¿no? En el mercado, y una de las maneras de competir es, desde luego, mejorando su tecnología, ¿no? Entonces, el hecho de que se derribe el antiguo régimen y se extienda ya de una manera mucho más plena el sistema capitalista favorece la revolución industrial. Recordemos, por lo tanto, primero cambia la agricultura, se hace más productiva, permite dar mano de obra a las fábricas. Segundo, tenemos unas colonias que nos dan materias primas baratas. Tercero, tenemos un sistema económico capitalista en el cual las empresas compiten y esto permite que la tecnología mejore. Estos pueden ser las tres grandes causas de la revolución industrial. Seguramente haya otras, incluyendo la inventiva de algunos genios como James Watt con la máquina de vapor, o como Edison, o como yo que sé. ¿Vale? ¿Cómo se va extendiendo la revolución industrial? Bien, la revolución industrial normalmente se dice que se inicia en Inglaterra a finales del siglo XVIII, no en todas las zonas de Inglaterra, a la misma medida, claro. En el Lancaster tenéis industria textil, ¿no? En los Midlands tenéis una industria siderúrgica vinculada a las minas de carbón. En fin, ¿por qué fue Inglaterra primero? No creo que deberéis extenderos demasiado en ello, pero si consideráis que quizás es uno de los primeros países donde la burguesía está al mando, burguesía que funciona a través de empresas que compiten entre sí, que por lo tanto están interesadas en que la tecnología se desarrolle, es una isla, con todo lo que ello tiene que ver para el comercio marítimo, y es un sitio que cuenta además con grandes minas de carbón, sobre todo, no tanto de hierro, que también. ¿Vale? Inglaterra son los primeros y luego la revolución industrial se va extendiendo al continente y también a los Estados Unidos y también a Japón. Digo, por hablar de los primeros focos de industrialización. Ahí en este mapa no es muy preciso porque a Rusia lo ponen como industrialización tardía, cuando Rusia seguramente encajaría más en la categoría de industrialización débil, como España. Sí que es interesante a lo mejor comentar que la industrialización sigue un desarrollo desigual en función de los países. El caso de España es muy paradigmático. En España se industrializa el País Vasco, Cataluña y Asturias, mientras toda la mitad sur pues, permanece en un estado de industrialización muy débil, prácticamente sujeta a una agricultura latifundio, en el que a veces se siguen usando los arados romanos de, bueno, en fin, bueno, unos métodos muy primitivos, ¿no? Sin querer yo pecar de exagerado, pero va un poco por ahí los tiros, ¿no? Y vale, y sobre todo, más allá de los hitos claves de la revolución industrial, que bueno, todo el mundo yo creo que puede citarlos, o sea, que se descubre, yo qué sé, la invención del ferrocarril, la aparición de la máquina de vapor, explicar lo que es una fábrica, pues un sitio donde hay máquinas, donde hay materias primas y donde hay obreros y donde hay división del trabajo y cada obrero se dedica a hacer una cosa, ¿verdad? Y eso permite que la producción sea mucho más alta. Más allá de todo eso, y sobre todo me concentraría en las consecuencias de la revolución industrial, que podéis hablar de muchísimas, ¿no? Y algunas se os vendrán a la cabeza, pero por decir las que quizás más podían impactar, y entonces pensás en el ferrocarril. Lo del ferrocarril es algo en aquel momento, claro, casi de fantasía, o sea que tú un viaje que invertías días y días, ¿no? Ahora lo puedes hacer en horas, aunque sea mucho más lento que ahora, que un tren de alta velocidad en la actualidad, pues es un cambio brutal, ¿no? eh, o, o la propia aparición de la industria textil, ¿no? Con esa multiplicación en centenares de miles y en millones de las prendas de ropa que se pueden fabricar, ¿no? O el propio barco de vapor, o las comunicaciones, y una vez surja el telégrafo, ¿vale? Desde luego también tiene mucho que ver con una sociedad que empieza a ser urbana, la gente ya no vive en el campo. Si nosotros nos vamos a la Europa de 1800, solo Londres tiene más de 1 millón de habitantes,
Pensás ahora la cantidad de gente que vive en ciudades con más de 1 millón de habitantes, cómo se multiplica la población, en fin, cantidad de causas, ¿no? Pero quizás vamos a detenernos en la última de las causas porque nos da pie al siguiente apartado, que es la división de la sociedad en dos grandes clases. Es en el antiguo régimen nos encontrábamos con esa sociedad donde la desigualdad económica tiene tanto peso, ¿verdad? Como los privilegios ante la ley. Quizás la industrialización va a dividir a la sociedad en dos grandes campos, aunque esto no será nunca un proceso completo. En la clase social de la burguesía, que son los propietarios de los negocios y de los medios de producción, y en la clase social del proletariado, que son las personas que tienen que verse obligadas cada día a vender su fuerza de trabajo a cambio de un salario. Como supongo que sabréis, las condiciones de trabajo de los proletarios son en los inicios de la revolución industrial realmente pésimas. Hablamos de personas que trabajan 12 horas, 14 horas, 16 horas diarias. Desde luego trabajan muchas veces niños, ¿no? Estoy pensando en una de las primeras leyes para la protección infantil en Inglaterra, ya de 1860 y largos. Hablaba de prohibir que los niños acudieran a las minas de carbón si eran menores de 12 años. O sea, imaginaos cómo está el panorama, ¿no? Junto con esas condiciones de trabajo terribles, también barrios infectos, ¿verdad? Donde varias familias comparten una única habitación y donde las aguas residuales pues están generando, en fin, brotes de enfermedades de toda clase y de toda condición, rostros pálidos. Cuerpos escuchimizados, eso es un poco la naturaleza del proletariado. Proletario es aquel que no tiene nada, ¿no? Que solo puede que solo puede vivir de la venta de su fuerza de trabajo. Pero, joder, me he pasado la diapositiva y no se puede volver para atrás. Digo, pero ese proletariado va a resistir y va a dar lugar al mayor movimiento, quizás del siglo XX, siglo XIX y seguramente también del siglo XX, que es el movimiento obrero. El movimiento obrero es la unión de todas esas personas explotadas, de todos aquellos obreros, en favor de sus intereses. Nosotros hemos estudiado este movimiento obrero como en varias fases, ¿no? Una primera fase tiene que ver simplemente con la destrucción de las máquinas, es lo que conocemos como ludismo. Es un movimiento obrero en este caso enfocado a reventar aquello que se considera enemigo, la máquina, porque nos roba puestos de trabajo o incluso porque hace que nosotros que éramos artesanos nos estemos viendo obligados a trabajar para otros, ya que no podemos competir con la industria, ¿no? Eso es fundamentalmente el ludismo. Eh, en España ha habido casos, el incendio de la fábrica Bonaplata en Barcelona, por ejemplo, pero bueno, es un movimiento sobre todo que se identifica con Inglaterra. Progresivamente del nudismo se pasa a una situación en la que los obreros ya aceptan su condición, ¿no? De que van a trabajar a cambio de un sueldo, ¿verdad? Pero se unen para defender sus intereses. Este es el surgimiento de los sindicatos. Un sindicato no es sino una asociación de trabajadores reunida para la mejora de sus condiciones de trabajo y de vida, es decir, para que le aumenten los salarios, para que aumenten los días de descanso, para resistir a los despidos y para todo este tipo de cosas, ¿no? Muchas veces también van acompañados de algún tipo de socorros mutuos, pues en caso de despidos o de cualquier circunstancia de este tipo, a veces hacen las veces de antecedente, ¿no? Pero el movimiento obrero, lo cierto es que no se va a limitar a resistir dentro de la sociedad capitalista. Un sindicato en principio no es algo anticapitalista, sino se le añade una ideología. El sindicato no está diciendo que tiene que acabar el salario, el sindicato está diciendo que el salario tiene que aumentar, ¿verdad? El movimiento obrero, como digo, no se va a limitar a esta petición de mejoras dentro de esta sociedad, sino que va a llegar un momento en el que imagine la posibilidad de una sociedad nueva. Eso es lo que conocemos con el nombre de socialismo. Los socialismos son diversos, ¿no? Y tienen diferentes expresiones, pero todos pueden coincidir en común en una cosa, aspiran a una sociedad sin clases. Los socialismos creen que es posible que no haya ricos ni pobres, que no haya ni propietarios ni explotados, ni, pues, en fin, asalariados y dueños, ¿no? Para ellos suelen defender algún tipo de colectivización de los medios de producción que puede tener un alcance mayor o menor, ¿no? Pero en cualquier caso, la propiedad privada se convierte en el socialismo en un objeto de crítica, lejos de ser algo sagrado, como lo era quizás para la burguesía liberal dominante en la época. ¿Vale? Socialismos los hay de diversa naturaleza. Se ha hablado de la existencia de un socialismo utópico. Un socialismo utópico como muy hippie, lo comparo yo, ¿no? En el que se viene a decir que sin lucha, simplemente convenciendo de que un modelo de organización igualitario es mejor,
bueno, pues podemos conseguirlo, como si no hubiera poderosos intereses enfrentados a ello. Quizás el caso del socialismo utópico, visto de esta manera, más conocido, será el de Fourier y la creación de sus famosos falansterios, una especie de comunas donde todo se comparte, o donde casi todo se comparte, y se organiza el trabajo de forma colectiva, comunas de este tipo, o algunas en Europa y sobre todo las hubo en Estados Unidos. Pero mucho más importante que el socialismo utópico van a ser las dos grandes expresiones de ideologías obreras, de socialismos, el anarquismo por una parte y el marxismo por otra. El anarquismo sería una corriente dentro del socialismo que se diferencia o que tiene como rasgo propio el rechazo a cualquier tipo de Estado y de autoridad. No se trata solo de acabar con la división de clases, ¿no? Con la existencia de la propiedad privada, sino que cualquier posición de mando, cualquier posición de autoridad puede corromper y puede conducirnos a caminos, pues eso, opresivos y que reproduzcan de nuevo las desigualdades y que reproduzcan de nuevo las injusticias, ¿no? Por lo tanto, los anarquistas están en contra del gobierno, de las leyes, de la justicia, del ejército, de las cárceles, no porque crean en el caos, sino porque consideran que los seres humanos son capaces, tienen la capacidad de organizarse libremente, dado que son buenos por naturaleza. Evidentemente hay grados y grados dentro del anarquismo, los habrá que piensen que esa eliminación del Estado y de toda autoridad puede ser inmediata, casi de la noche a la mañana, y los que pueden pensar quizás un poquito más a medio plazo, pero en cualquier caso la idea de fondo es esa, una sociedad sin ningún tipo de autoridad coactiva, donde todos nos organicemos de forma horizontal y en asamblea e igualitaria. Anarquistas conocidos son Bakunin, son Kropotkin, y creo que deberíais saber también que el país donde más fuerza tuvo este movimiento fue efectivamente España, debido sobre todo a un sindicato muy potente a lo largo de nuestra historia, que fue la CNT, la Confederación Nacional del Trabajo, creada en 1910, que llegaría a contar con más de 1 millón de afiliados en los años 30. Junto con el anarquismo, la corriente más influyente dentro del socialismo y dentro del movimiento obrero es el marxismo, cualquiera de sus muchísimas variantes. El marxismo va de la mano de la obra de Marx y de su compañero y amigo Engels. Es complejo explicar el marxismo en un vídeo de este tipo, pero diríamos que aspira a unir esa idea socialista de un mundo sin clases, de un mundo sin ricos ni pobres, con cierto conocimiento científico de la realidad. Eso les lleva a estudiar profundamente la historia, llegando a la conclusión de que es la lucha de clases entre esclavos y libres, patricios, plebeyos, campesinos y señores, y en este caso obreros y proletarios, el que hace las veces de motor de la historia y va impulsando los cambios, situándonos ahora dentro de esa filosofía de la historia en un momento en el que los obreros estarían llamados a acabar con la burguesía y romper así con siglos de desigualdad de clase, ¿no? El marxismo también estudia de una manera muy profunda la economía, dentro de esa idea de que hay que tener un conocimiento muy profundo de la realidad que se quiere cambiar. Para ello realizarán la obra más del, realizará la obra del capital, bueno, pues donde hace un estudio muy exhaustivo del capitalismo, que evidentemente no podemos entrar a comentar con detalles. Si podemos hablar, por ejemplo, de una idea importante para los marxistas como es la de plusvalía. La plusvalía serían todas aquellas horas de trabajo que el obrero no le están pagando, o sea, todo ese valor extra que genera el trabajo de un obrero en su jornada y que no le es devuelto en forma de salario y de donde extraerían el beneficio los patronos, los burgueses, los empresarios, de tal forma que los beneficios de los empresarios no serían fruto de su genialidad, de su iniciativa o espíritu de empresa, sino que serían un robo a los trabajadores, ¿no? De acuerdo con esta idea de plusvalía. Últimos aspectos del movimiento obrero en el siglo XIX, decir que esto no son solo literatura ni son solo libros, va a haber muchos trabajadores que crean en estas ideas, algunos de ellos se organizarán en la Primera Internacional, una especie de organización con secciones en muchos sitios, desde España, donde habrá una sección de la Primera Internacional, hasta Alemania, pasando por Polonia, por deciros algunos. Y en 1871, de hecho, estallará una revolución en París, donde, bueno, se experimentará durante 2 meses con algunas de estas ideas socialistas,
Quiero decir, pues se expropiarán talleres, por ejemplo, abandonados por los dueños para dar trabajo a los parados, se intentará establecer un sistema educativo completamente gratuito y laico, o incluso se hablará de proclamar la igualdad entre sexos, porque aunque no lo he mencionado, del mismo modo que el movimiento obrero va contra las diferencias entre ricos y pobres, también ha sido sensible, al menos en sus expresiones más inteligentes, a otro tipo de opresiones como las que sufre la mujer o como la que sufren los pueblos colonizados, ¿no? Entramos con el nacionalismo, ¿vale? Si para mucha gente va a ser importante su pertenencia a una clase social, se van a sentir orgullosos de pertenecer a la clase obrera y van a actuar en el movimiento obrero, otro factor de identidad, ¿no? De pertenencia al grupo que va a ser crecientemente influyente en el siglo XIX será el del nacionalismo. Nacionalismo no es sino pensar que los humanos nos dividimos en naciones, que estas naciones tienen una serie de características pues yo qué sé, una lengua, unas costumbres, unas tradiciones, que por lo tanto tenemos que sentirnos parte de ellas y en la mayoría de los casos se suele pensar también que dicha nación debe tener un estado propio. A veces se piensa a veces se piensa que el nacionalismo es una cosa muy antigua y que si yo, por ejemplo, tuviera una máquina del tiempo y me fuera al siglo VIII a las montañas de Asturias, donde estaba por ahí Pelayo, se supone, luchando contra los musulmanes, yo le pregunto y él me va a decir que se siente orgulloso de ser español. Esto es algo más bien falso, o directamente podemos decir que es falso, sin negar que antes del siglo XIX hubiera algún tipo de sentimientos así, de identidad local, regional, incluso de reino, ¿vale? La nación, el patriotismo moderno, pues es algo mucho más reciente, que tiene a lo sumo 200 o 300 años de historia. Y el nacionalismo, evidentemente, es algo que se tiene que crear de forma artificial, entre comillas. Los nacionalistas crearán esos sentimientos de nación, primero difundiendo una lengua común, cuando surge Italia como estado, muy poca gente hablaba algo parecido al italiano. Fue la escuela la que fue haciendo que un italiano de Capulia se pueda entender con un italiano de Génova, evidentemente. Y en España, os digo ya que quizás no de forma tan exagerada, pero sucede algo parecido. Del mismo modo, la paella es un plato gastronómico español, pues porque se ha ido construyendo esa idea, o la falda escocesa, ¿no? Que uno podría pensar que tiene 1000 años y que va, la falda escocesa es algo creado en el siglo XIX, ¿no? Y qué decir de las banderas, de los signos, etcétera. Entonces el nacionalismo es el que crea la nación y no la nación la que crea el nacionalismo. Y ahí podéis citar cantidad de iniciativas que se os ocurran, desde la escuela hasta los periódicos, pasando por los monumentos o acabando por las banderas y los signos. ¿Por qué estaban interesados en crear sentimientos nacionales? Aquí os doy algunos apuntes al respecto. La nación en un momento dado puede ser un instrumento para luchar contra el antiguo régimen. Recordad que en el antiguo régimen quien tiene todo el poder es el rey, son monarquías absolutas. A decir que existe algo así como una nación francesa, y que esa nación además es quien tiene el poder, bueno, pues es una manera de romper con la legitimidad del rey. Entonces, en el momento en el que se están dando las revoluciones contra el antiguo régimen, el nacionalismo se convierte en un instrumento contra la monarquía absoluta, incluso contra los privilegios, porque a veces se añadirá la nobleza y toda esta gentuza, son personas que son ajenas a la nación, ¿no? Eso es algo que no es raro en los discursos. Sin embargo, con el paso del tiempo, el nacionalismo aparecerá más bien como un instrumento para intentar evitar la lucha de clases, la rebelión de esos obreros explotados en las fábricas. Y es bien sencillo de comprender. ¿Qué le dirá el nacionalismo inglés a un inglés? Pues mira, tú perteneces a la misma patria de tu jefe, y por lo tanto, aunque tú seas un obrero y él sea un propietario, vuestros intereses son los mismos porque ambos sois ingleses, ¿no? Y vuestros intereses pasan, por ejemplo, pues por saquear a los indios, qué sé yo, ¿no? Por apoyar la política colonial, ¿no? O, ya que estamos en Inglaterra, tu compañero irlandés es un cabrón que trabaja por menos precio que tú y que además se emborracha mucho. Por lo tanto, odia más o sea, sitúa como a tu enemigo en ese irlandés emigrante y tú siéntete orgulloso de ser inglés. O sea, el nacionalismo es un instrumento para dividir a los trabajadores en función de su nacionalidad, ¿vale? Ya está habiendo emigración en esta época y también es un instrumento para que los obreros vayan de la mano de la burguesía, porque digan, bueno, más allá de que unos somos ricos y otros somos pobres, pues ambos nos une que somos españoles, ¿no? Y que les den a los irlandeses o a los africanos
Vale, ¿qué consecuencias prácticas tiene el nacionalismo? Pues las habría de dos tipos, ¿no? Por un lado, nos encontramos con estados muy grandes, imperios multinacionales, o sea que hay gente que tiene culturas muy diversas, que incluso practica diferentes religiones, donde van a surgir movimientos nacionalistas a favor de la independencia o de la autonomía. Es el caso, por ejemplo, del Imperio Austrohúngaro. Dentro del Imperio Austrohúngaro te podías encontrar, pues eso, a rutenos, a italianos del norte, entre comillas, que se puede hablar de Italia. Ahí pongo checoslovacos, pero vamos, sería más preciso hablar de checos y de eslovacos, a húngaros, a bosnios a partir de 1906, a croatas. Bueno, entre toda esa gente va a haber movimientos que reclamen la independencia, que digan, oye, pues Croacia es una nación, eh, vamos a independizarnos del Imperio Austrohúngaro. O lo mismo con los húngaros. De hecho, el Imperio Austrohúngaro se llama así porque hubo una revuelta en 1848 por la que Hungría se quiso independizar y se llegó al acuerdo de que a partir de ahora entre Hungría y Austria se iban a repartir el imperio a partes iguales y de tú a tú, ¿no? Si no, quizás Hungría se hubiera independizado unos cuantos años antes. Otro ejemplo es el imperio zarista, ¿no? Dentro del imperio zarista, el imperio zarista es el imperio ruso, ¿vale? Pues dentro del imperio ruso te vas a encontrar finlandeses, te vas a encontrar georgianos, te vas a encontrar pueblos musulmanes, ¿vale? Te vas a encontrar tártaros. Entonces, dentro de todos esos pueblos también surgirán movimientos que o bien piden utilizar su lengua, o bien piden la autonomía, o incluso piden independizarse y dejar de formar parte de Rusia. Aunque quizás, aunque quizás en el siglo XIX tienen mucha más importancia los movimientos unificadores. Hay independencias, ¿eh? Bélgica es un estado que se independiza de los Países Bajos, Grecia se independiza del Imperio Otomano, pero junto a estos momentos separatistas quizás tienen más importancia dos grandes unificaciones que deberíais conocer, la de Italia y la de Alemania. Italia era a mediados del siglo XIX una península dividida en muchos estados. Parma, Modena, Toscana, ¿vale? Los estados pontificios, el reino de las dos Sicilias, el reino del Piamonte, Cerdeña, 7 estados distintos, no existía Italia, pero sí iba a empezar a surgir un movimiento cultural, el Risurgimiento, ¿vale? Y un movimiento político nacionalista italiano que dice que toda esa gente forma parte de una gran Italia, ¿no? Con personas tan conocidas como Mazzini, por ejemplo, ¿no? O como Garibaldi, ¿vale? Uno de esos reinos, el más poderoso, el más avanzado, el reino del Piamonte Cerdeña, va a asumir esa idea y va a decir que sí, que efectivamente hay que crear una nación italiana. Y por un proceso que tampoco podemos explicar con detalle, logra dirigir e impulsar, a veces con guerras, caso de la invasión, por ejemplo, del reino de las dos Sicilias, que prácticamente una invasión, va a conseguir crear una Italia unida con respecto a todos esos estados que existían antes, ¿vale? Entonces, a modo de repaso, Italia estaba dividida en 7 estados, surge un nacionalismo italiano que vende a la población que todos pertenecen a la misma nación, surge un estado, o hay un estado, el reino del Piamonte, que asume como objetivo que era una Italia unida y lo consigue, ¿vale? Y en 1870 tenemos el reino de Italia, que coge a toda la península itálica. ¿Vale? Anécdota de todo esto, cómo la Iglesia va a condenar durante mucho tiempo el nacionalismo italiano. Como le quitan los estados pontificios al Papa, la Iglesia va a decir que es un pecado sentirse nacionalista italiano, hasta que eso se solucione, entre comillas, con Mussolini. En el caso de Alemania sucede lo mismo. Alemania estaba dividido en muchísimos estados, es verdad que tenían acuerdos económicos entre ellos, pero dentro de esos estados había uno especialmente poderoso, que era Prusia, dirigido por este hombre, uno de los políticos más conocidos, seguramente más hábiles del siglo XIX, Otto von Bismarck. Otto von Bismarck entra en una guerra con Francia en 1870, gana y es tal el prestigio del que sale Prusia en esa guerra que el resto de estados alemanes deciden ir uniéndose y a un estado común. Y así surge en 1871 el primer Reich alemán, el primer imperio alemán. La Alemania unificada de Bismarck, por cierto, pronto se va a convertir en una gran potencia industrial y aquello tendrá mucho que ver con el estallido de la Primera Guerra Mundial, ¿vale? Vamos con el imperialismo, que no es algo ajeno al nacionalismo, porque con esas ideas de que la patria tiene que ser muy grande, pues uno enseguida se le pasa por la cabeza, ¿verdad? Irte al otro, yo qué sé, a tomar vientos, a conquistar otros territorios, ¿vale? ¿Por qué surge el imperialismo? Siempre se suele hablar de una división entre causas económicas y causas más culturales, ideológicas, ¿no?
cuanto a causas económicas, bueno, el imperialismo es la conquista de otros pueblos, ¿vale? Sobre todo se habla de esta época a partir de 1870 hasta 1914, que es cuando se produce las grandes conquistas de África y de Asia, ¿de acuerdo? ¿Por qué surge el imperialismo a nivel económico? Evidentemente, tú de las colonias puedes obtener mano de obra más barata y en estos momentos, sobre todo, materia prima más barata, pero también mercados. Entonces, habría tres causas económicas detrás del imperialismo. Uno, materias primas más baratas para más industrias. Dos, mano de obra más barata en unos momentos donde los salarios en Europa están empezando a incrementarse. Tres, un nuevo mercado. Aunque los 800 millones de indios en aquel momento sean muy pobres, con que cada uno me compre una camiseta, pues mira qué mercado más bueno tengo para mis industrias. Entonces el imperialismo es un buen negocio, ¿vale? Saco materias primas baratas, tengo una mano de obra que la puedo tener casi medio esclavizada y tengo un mercado, ¿de acuerdo? Pero evidentemente el imperialismo no se puede desconectar de otros motivos más culturales, que al menos le sirvan como justificación. Estamos en una época de racismo, y de racismo incluso con un barniz científico. Han surgido las ideas de Darwin, que supongo que conocéis, ¿no? Darwin planteaba que las especies sobrevivían mediante la adaptación de los más aptos. Este tipo de ideas, de una manera muy torticera, se van a traer al ser humano y, bueno, pues se va a plantear la superioridad de unos pueblos sobre otros y de unas naciones sobre otras. Este cómic que tenéis ahí de Tintín en el Congo pues es particularmente significativo, igual que la existencia de zoos humanos o cosas así, ¿no? Entonces, por un lado, las causas económicas de mercados, materias primas, salarios más baratos que se pueden obtener en las colonias, y por otro lado, las teorías racistas o el propio patrioterismo o la idea de que los pueblos de África no se pueden gobernar por sí solos, pues van a ser determinantes en la emergencia de este imperialismo, ¿vale? A la hora de hablar del desarrollo del imperialismo, yo citaría tres grandes casos. La India, ¿por qué? Porque es la colonia más importante del Reino Unido y es un proceso muy peculiar. En primer lugar, se instala una compañía privada, la Compañía de las Indias Orientales. Contra esta compañía hay una rebelión y entonces ya entra el Estado británico y lo convierte en una colonia de su imperio, ¿vale? Me estoy refiriendo a la rebelión de los Cipayos, ahí veis la fecha, 1857. Después hablaría de la conferencia de Berlín. Aquí veis un mapa que refleja cómo, bueno, pues en 1885 se reunieron los principales estados europeos para ponerse de acuerdo en quién le tocaba a qué de África, ¿no? Y entonces casi que con escuadra y cartabón, sin tener ni en cuenta ni quién vivía allí, ni los pueblos, ni nada, pues se fueron repartiendo el continente. Como veis, Francia se queda con casi todo de África Occidental, e Inglaterra parece que está en la idea de crear un gran corredor de colonias que vaya desde el norte en Egipto hasta el sur en Sudáfrica. Son sin duda las dos grandes potencias dominantes, sin dejar de afirmar, sin dejar de apuntar que existen otras potencias imperialistas con peso, como el caso de Bélgica y el Congo donde se va a hacer unas auténticas barrabasadas a la población, ¿vale? Quizás estaría bien mencionarlo por eso, porque bajo el reinado de Leopoldo II, ¿verdad? Rey belga, el Congo va a ser saqueado por un conjunto de supuestos filántropos que en realidad eran unos canallas que no veas y les van a poner a recoger caucho a marchas forzadas y van a provocar que de 40 millones de personas que vivían en el Congo, pues quedarán 20 millones o de 20 millones 10, vamos, van a morir la mitad de la población en muy poco tiempo. Es quizás el caso más brutal de colonialismo, ¿no? Otro ejemplo también que podría citar es el de China. China nunca va a ser conquistada del todo, pero se considera al siglo XIX y aparte del XX como el siglo de las humillaciones. Una de las cosas que va a sufrir China durante este siglo son las llamadas guerras del opio. La primera en 1839, en la que Inglaterra les va a imponer la legalización del tráfico de opio en su territorio porque tenían plantaciones de opio en su colonia de la India, ¿no? Esto generará un problema de salud pública y de drogadicción. Por otro lado, China verá como puertos enteros son entregados a los extranjeros, como barrios enteros son entregados a los extranjeros. La famosa anécdota, yo supongo que falsa, ¿no? De un bar en Shanghái donde ponía no se permite la entrada ni a perros ni a chinos, va a tener unos tratados comerciales muy desfavorables a sus intereses y finalmente va a sufrir la invasión a manos de los japoneses. Por eso si habláis con un chino, seguramente tenga cierto resentimiento hacia Japón, ya que cuando Japón invadió Manchuria y otras zonas de China, su comportamiento fue realmente dantesco. Pasamos al tema 3.
Bueno, un tema muy largo. Ahí veis los 9 apartados. No sé si me dará tiempo a hacerlos todos porque quiero estar 1 hora y cuarto o así. ¿Vale? No creo que me dé tiempo. Primero hablar de la Primera Guerra Mundial, segundo la paz de París, tercero la Revolución Rusa, cuarto la Gran Depresión, cinco el ascenso de los totalitarismos, aquí nos referimos sobre todo a Mussolini, Hitler, etcétera, sexto la Segunda Guerra Mundial, séptimo España, octavo la República, nueve Extremadura durante la República, la Guerra Civil y tal. Vale, en el caso de la Primera Guerra Mundial, primero os animo a memorizar los bandos enfrentados, no vaya a ser que no lo memoricéis y metáis la gamba, ¿vale? Esto tiene poca ciencia, simplemente estudiar. De todas formas, sí que hay cierta lógica en los bandos, ¿vale? En el bando de las potencias centrales vemos con claridad un dirigente que es Alemania. Alemania, como sabéis, ha surgido, recordad, en 1871, de la mano de ese político tan inteligente, Bismarck, de la mano del surgimiento del nacionalismo, de la mano de la victoria de Prusia contra Francia en la guerra de 1870. Es un país muy nuevo, un país que existe hace 50 años, y es un país que se venía industrializando a marcha forzada. Y cuando ya Inglaterra y cuando ya Francia tenían sus colonias, pues ellos, una vez industrializados, quieren también sus colonias. O sea, quieren participar en el reparto del mundo. Algo van a conseguir en la conferencia de Berlín, pero muy poco. Entonces, Alemania quiere quitarles la hegemonía o quiere por lo menos renegociar el reparto del mundo con Francia y con Inglaterra. ¿Qué aliados tiene? Pues tiene al Imperio Austrohúngaro, que es un país más bien débil y con el que además comparte algunos lazos culturales, pues bueno, porque Austria básicamente habla alemán, y es su segundo de a bordo, o el Imperio Otomano, que era también un imperio que había tenido grandes posesiones, pero que en este momento era débil. Entonces, es un bando compuesto por personas que aspiran a cambiar, por potencias, perdón, que aspiran a cambiar cómo se ha repartido el mundo de la mano del imperialismo, ¿vale? Sobre todo Alemania, ¿vale? Alemania no quiere seguir aceptando ser la segunda o la tercera, quiere ser una gran potencia. En el bando de los aliados nos encontramos con Inglaterra y Francia, que ¿qué aspiran? Pues aspiran a seguir siendo las poseedoras de más colonias, ¿no? Evidentemente. Nos encontramos con Rusia. Bueno, Rusia tiene relaciones económicas muy interesantes, muy importantes con Francia. Francia había tenido inversiones ahí de fábricas, etcétera, y además son enemigos de los otomanos, habían estado en guerra con los otomanos. Entra Italia, que se había cambiado de bando, y entra más adelante los Estados Unidos, seguramente inclinando la balanza a favor de este bando, ¿vale? ¿Por qué estalla la guerra? Aquí podemos distinguir entre el detonante de la guerra, ¿no? El asesinato del archiduque Francisco Fernando, ¿vale? O las causas de fondo. Y en cuanto a las causas de fondo, evidentemente hay una lucha entre las grandes potencias imperialistas por el reparto del mundo. Cada una quiere un trozo más grande de África o un trozo más grande de Asia, un trozo más grande del botín colonial. Leo a partir del décima línea, me parece. De manera más concreta, para las dos beligerantes principales, Alemania y Gran Bretaña, el límite tenía que ser el cielo. Alemania aspiraba a alcanzar una posición política y marítima como la que ostentaba Gran Bretaña. Gran Bretaña no quería perder esa posición. O sea, está claro, ¿no? Lucha entre potencias imperialistas por el reparto del mundo. Hay otra cosa curiosa, que es que la guerra estalla en Europa. Y esto tiene mucho que ver con que hay una zona de Europa, seguramente la más pobre, la zona de los Balcanes, que se había convertido en un terreno en el que las potencias se disputaban la situación e intentaban tener, pues, contra más influencia mayor, ¿no? Es un territorio dividido por religiones, por etnias, por pueblos, ¿de acuerdo? Muy diversos. Hay católicos, hay ortodoxos, hay musulmanes y pues cada potencia quiere tener más influencia, ¿no? Rusia apoya a los serbios, por ejemplo, y Austria-Hungría tiene el territorio de Bosnia, ¿no? De hecho, si nosotros nos vamos al detonante de la guerra, recordad que lo que sucede es que se asesina al archiduque austriaco. En ese momento Austria acaba invadiendo Serbia, ¿vale? A Serbia acuden en socorro los rusos y Alemania le declara la guerra a Rusia y a Francia por ser aliados. Sé que es un poco lioso, poneroslo en 0,5 más lento si queréis, pero así es como está ya la guerra, ¿vale? Austria le declara la guerra a Serbia en represalia por el atentado donde le han matado a su archiduque. Serbia llama a Rusia. Alemania socorre a Austria y le declara la guerra a Rusia. Y como sabe que también son aliados los franceses, se la declara a Francia al mismo tiempo. ¿Vale? Sé que es cliazo, pero es así.
De todos modos, la guerra no podría haber tenido lugar si toda la población se hubiera opuesto. Aquí es importante tener en cuenta que los años anteriores a la guerra son años de aumento del militarismo. La gente está de acuerdo con que se aumenten los gastos militares. De hecho, los gastos militares no paran de aumentar. Y eso, lejos de ser una garantía para la paz, al menos en estos momentos hacen que suban las tensiones. Por otro lado, el nacionalismo ha triunfado. La gente ya sí siente que pertenece a una patria y que tiene que defenderla y todo ese tipo de cosas. Y el movimiento obrero, que todo el mundo esperaba que se hubiera opuesto a la guerra, que hubiera hecho algún gesto, alguna movilización, una huelga general, etcétera, lo que va a hacer es integrarse en los gobiernos. O sea, los partidos obreros se habían moderado cada vez más, se habían, si me permitís la expresión, aburguesado gracias a mm, los beneficios extras obtenidos de las colonias y van a apoyar la guerra. Entonces, durante los primeros meses de la guerra, la gente va con auténtico entusiasmo, va a la guerra como quien va de romería, ¿vale? Fases de la guerra. Bueno, al principio lo que hay es un ataque alemán muy rápido hacia Francia, esperando que los rusos tarden en organizarse, porque los rusos están más atrasados. Ese ataque falla, entre otras cosas, porque entra Gran Bretaña en apoyo a Francia, cosa que no entraba dentro de los cálculos de los alemanes. Y por otro lado, los rusos también se organizan rápido. Entonces, eso lo que va a hacer es que en el norte de Francia se cree una línea de trincheras que permanezca prácticamente inamovible o que se mueva solo metro arriba, metro abajo durante toda la guerra. Las trincheras son esos famosos agujeros, ¿verdad? Bueno, pues donde los soldados viven, ¿no? Durante meses, extendiéndose las enfermedades, en situaciones de la máxima incomodidad, etcétera, etcétera, ¿no? Bien, como la guerra parece que se va a estancar, ¿vale? Al menos en Occidente, ¿m? Con esa red de trincheras, porque en Oriente es cierto que los rusos sí que van a tener derrota tras derrota, y en 1915, por ejemplo, pierden Polonia, que ha sido Rusia. Como la guerra está estancada en esas trincheras, los aliados deciden atacar por los flancos débiles, ¿vale? Se ataca a los flancos débiles, sobre todo el desembarco en Galípoli, para intentar atacar al Imperio Otomano, que es lo que se consideraba que era más débil dentro del bando de las potencias centrales. Algo que, por cierto, le sale bastante mal. Otra cosa importante del año 1915 es que se incorpora Italia. Del año 1916 tenéis que hablar de las batallas de Verdún y del Somme. La batalla de Verdún fue un ataque alemán sobre la ciudad francesa de Verdún y la batalla del Somme, pues una serie de ofensivas francesas y británicas para intentar, en torno al río Somme, superar la línea de trincheras que tenían los alemanes. La batalla de Verdún es un fracaso, los alemanes no toman Verdún, ¿vale? Y la batalla del Somme, aunque hay algunos cambios, en cierta medida también. De todas formas, son batallas conocidas y son batallas importantes, sobre todo porque en ellas muere muchísima gente, mueren más de 1 millón de personas en cada batalla, ¿vale? Unas carnicerías un tanto absurdas porque, como os digo, la línea de trincheras sigue prácticamente inamovible, ¿vale? Llegamos a 1917 y es importante por dos hechos. Por un lado, en Rusia está una revolución comunista, primero burguesa, vamos a decirlo así, y luego comunista, un socialista, una revolución que acabará sacando a Rusia de la guerra, en marzo de 1918. Rusia, recordad que es aliada de Inglaterra y de Francia. Por lo tanto, a priori podríamos pensar que a Inglaterra y Francia le van las cosas peor, ¿vale? Porque los alemanes ya pueden luchar solo en Occidente. Sin embargo, hay algunas ventajas para los aliados. De esas ventajas podríamos hablar de las sucesivas derrotas que tiene el Imperio Otomano, toma de Palestina, etcétera, y sobre todo podríamos hablar de la entrada de Estados Unidos en la guerra. Una entrada que está muy motivada por el hundimiento del Lusitania un tiempo atrás, en 1915, un buque comercial estadounidense por parte de los submarinos alemanes, porque los alemanes están utilizando submarinos. La declaración de guerra submarina total por parte de Alemania será respondida por Estados Unidos con su entrada en la guerra. Entonces las cosas se vuelven a equilibrar. Y en 1918 finalmente las potencias centrales van a ir siendo derrotadas. No porque se ocupen, sino porque hay revueltas populares, hay cambios de gobierno y firman la paz. En este sentido hay una diferencia importante con la Segunda Guerra Mundial. En la Segunda Guerra Mundial la derrota de los nazis va a ser total, ¿vale? En la Primera Guerra Mundial lo que nos vamos a encontrar sobre todo es con el cansancio de la guerra de la población ante el conflicto y el estallido de una movilización obrera pues, a favor de la paz, un poco inspirada en lo sucedido en Rusia.
Otros aspectos importantes que podéis citar de la Primera Guerra Mundial, pues la presencia de las trincheras, los avances en armamentos, es la época del lanzallamas, es el primer momento en el que se está utilizando la aviación, desde luego el uso de la ametralladora ya se conocía de antes, pero bueno, aquí lo tenemos presente, la caballería, ¿no? Las cargas con caballeros, pues pierden toda su importancia y tal, ¿vale? Cambios de la Primera Guerra Mundial, o consecuencias, mejor dicho. Bueno, desde luego hay unas consecuencias de mortalidad, ¿no? Es la primera guerra industrial eh, a gran escala. eh, se va a sentir en que es una guerra más mortífera. No sabemos la cifra exacta, pero por lo menos 8 millones de muertos. Es una guerra más mortal y eso además se va a venir acompañado de una epidemia, de verdad, de gripe surgida en las trincheras que también va a generar muchos muertos. Y por esa imagen, que no se aprecia muy bien en el vídeo, de un señor sin pierna, ¿no? Que va a ser común en la Europa de entonces, que es la imagen muchas veces lamentable de los mutilados, ¿no? Al mismo tiempo que hay consecuencias, esto en forma de víctimas mortales, lo que nos vamos a encontrar es con un mapa completamente cambiado. Ahí tenéis una imagen que es muy clara al respecto. Así los cambios más llamativos. Bueno, el Imperio Austrohúngaro desaparece, ya no va a existir. Donde antes había un estado inmenso en Europa Central, ahora nos vamos a encontrar con Checoslovaquia, con Austria, con Hungría, ¿de acuerdo? Los Balcanes, que habían sido pobres, que habían sido un sitio casi que se disputaban las potencias entre sí, ¿no? Refiriendo a Serbia, Montenegro, etcétera. Ahora se van a unir en la gran Yugoslavia, que luego desaparecerá, ¿verdad? En los años 90. Alemania pierde mucho territorio, ¿no? Entre otros a favor de un nuevo estado que surge en el centro de Europa, que es Polonia. Y el Imperio Ruso también pierde territorio. A la Unión Soviética no le queda más remedio si quiere firmar la paz con Alemania, hacer una serie de renuncias. Entre esas renuncias más importantes, pues una parte importante de Ucrania, Polonia o los estados bálticos, Estonia, Letonia y Lituania, dejarán de pertenecer a la Unión Soviética, lo harán así durante 20 años, ¿no? 21 años, ¿vale? Las consecuencias de la Primera Guerra Mundial, pues va a tener mucho que ver la mejora de la situación de la mujer, porque se incorpora a los puestos de trabajo que abandonan los hombres, ganan influencia los sindicatos, porque muchos han aceptado colaborar en el esfuerzo de guerra, entonces hay unas ciertas mejoras laborales. Hay problemas económicos también, quiero decir, Alemania para pagar sus deudas pues entra en una época de imprimir mucho dinero y eso da lugar a una hiperinflación, un aumento desorbitado de los precios, ¿vale? Las colonias empiezan a tomar conciencia de que quizás pueden librarse de sus imperios, ya que han visto que no son invencibles. En definitiva, consecuencias hay muchas, de los apuntes, por lo menos citad 4 o 5, ¿vale? Vamos con el siguiente apartado, la paz de París y la Sociedad de Naciones. Yo aquí, antes de entrar con la paz de París como tal, hablaría de las propuestas de Wilson. Wilson fue un presidente estadounidense que propuso 14 puntos para organizar la paz. Es decir, entra a Estados Unidos en la guerra y dice, oye, aparte de entrar en la guerra, os ofrecemos una hoja de ruta para intentar alcanzar la paz. Estos principios, algunos se van a cumplir, entre comillas, y otros no, pero sí que los podemos considerar como influyentes, ¿vale? Entre ellos, se dividían en como dos grandes cuestiones, ¿vale? Por un lado, intentar hacer cambios territoriales de acuerdo al principio del derecho a la autodeterminación, es decir, el derecho que tiene cada pueblo a decidir si quiere o no quiere ser un Estado. Entonces, ¿eso tiene que ver con qué? Tiene que ver con crear Polonia, donde había un nacionalismo polaco que lo venía pidiendo mucho tiempo, tiene que ver con crear Yugoslavia, ¿no? En las cosas que a los aliados les interesa, pues no habrá cambios, pero en lo que tiene que ver con las potencias centrales, sí, ¿vale? Entonces, crear nuevos estados sobre la base del derecho a la autodeterminación. Que los pueblos supuestamente oprimidos por el Imperio Austrohúngaro, por ejemplo, pues puedan independizarse. ¿De acuerdo? O por Alemania. Y luego intentar dar garantías a la paz. Ahí hablará de reducción de armamentos, ahí hablará de fin de la diplomacia secreta, cosas que no se van a cumplir, ya os digo yo, fin de la competencia comercial, cosa que no se va a cumplir, de hecho, ahora mismo están subiendo los aranceles un montón Donald Trump y tal, o va a hablar de la creación de una sociedad de naciones, que eso sí, sí se llevará a cabo, ¿eh? Después de la guerra. En cualquier caso, tenemos en los 14 puntos de Wilson una especie de hoja de ruta sobre por dónde puede tirar el mundo después del conflicto, parte de los cuales se cumplirán y parte no, ¿vale? Una vez acaba la guerra, bueno, se reúnen las potencias vencedoras, son Inglaterra, son Francia, ¿no? Son Italia también y son los Estados Unidos.
y se llega a la conclusión, vamos a decirlo así, de que Alemania es culpable. Se firman una serie de tratados de paz con los países derrotados, pero el más conocido y el que tiene más consecuencia de todos es seguramente este Tratado de Versalles, porque va a ser vivido por los alemanes como un tratado quizás bastante humillante, ¿no? Ahí veis algunas de las consecuencias del tratado. Pérdidas territoriales, pues Alsacia y Lorena que se devuelven a Francia, Schleswig-Holstein que se lo dan a Dinamarca, indemnizaciones muy gravosas que se han terminado de pagar hace relativamente poco tiempo, perder todas las colonias, no poder tener una buena industria de guerra. Alemania se siente humillada. ¿Quién pensáis vosotros que se va a aprovechar de ese sentimiento de humillación que van a tener los alemanes con el Tratado de Versalles? Pues obviamente los nazis. ¿Vale? Los nazis que van a decir que Alemania nunca ha sido derrotada, que todo se debe a una puñalada por la espalda de los comunistas y los judíos. ¿Vale? Para traicionar la gloriosa nación alemana, humillada en el Tratado de Versalles. Junto con el Tratado de Versalles, junto con el Tratado de Versalles, antes de pasar a la Revolución Rusa, recordad que también se decide crear la Sociedad de Naciones, con sede en Ginebra. La Sociedad de Naciones es importante porque es un antecedente de la actual ONU. O sea, es una organización donde se intenta que los estados negocien, ¿vale? Dentro de una asociación común para llegar a la paz. Y al principio parece que tiene algunos éxitos. El más importante es el Tratado de Locarno, ¿no? Un tratado que firman varios estados europeos comprometiéndose a no utilizar las vías violentas. Pero hay, y deberéis subrayar, que la Sociedad de Naciones tiene sobre todo grandes fracasos. El primero, que Estados Unidos no participa. La Unión Soviética tarda mucho en participar. Alemania también va a tardar en que le dejen participar. O sea, actores muy relevantes, ¿no? De la política internacional no están en la Sociedad de Naciones. Segundo, como veremos a continuación, a partir de los años 20 y sobre todo 30, van a aparecer dictaduras fascistas muy agresivas que se creen con el derecho a agredir a otros pueblos, a hacer la guerra a otros sitios, a intervenir en la guerra civil española, lo que sea, y la Sociedad de Naciones no les pone freno. Entonces, si el objetivo principal de la Sociedad de Naciones era evitar una guerra y luego, 20 años después, tiene lugar la Segunda Guerra Mundial, pues la Sociedad de Naciones, evidentemente, fracasa, pero hay que citarla, ¿vale? Hay que citar lo que es, su sede, sus objetivos, su pequeño éxito, que es el Tratado de Locarno, y sus grandes fracasos, ¿no? Como estamos en medio de la Primera Guerra Mundial, tenemos que hablar de la Revolución Rusa de 1917, un año, desde luego, donde la historia, ¿verdad?, se conmovió como si de un terremoto de 8 en la escala Richter se tratara, ¿vale? Yo creo que esta imagen es muy clarificadora para que comprendáis ante qué tipo de revolución nos encontramos. En ella vemos a Lenin, el líder de la revolución rusa y del partido que la organiza y dirige el partido bolchevique, barriendo a reyes, a curas, es cierto, pero también a burgueses. Esto nos está diciendo que a diferencia de las revoluciones más ambiguas, si no claramente burguesas del siglo XVIII y del siglo XIX, la revolución rusa es una revolución de los obreros, de los campesinos, de los más pobres y bajo ideales socialistas y comunistas. Es una revolución anticapitalista, es una revolución socialista, es una revolución de los pobres, no es una revolución ya burguesa. Entonces, entre las causas de la Revolución Rusa, ¿de qué habría que hablar? Bueno, pues habría que hablar de, evidentemente, un desarrollo del movimiento obrero, que desde el siglo XIX venía diciendo que era posible una sociedad diferente a la capitalista, ¿no? O sea, las ideas socialistas y en particular las del marxismo van a influir mucho en la Revolución Rusa. Habría que hablar de las condiciones propias de Rusia. Rusia era el país más atrasado de Europa, la Rusia zarista. Era un país donde todavía había una monarquía absoluta, donde había un campesinado con unas condiciones de incultura y de pobreza brutales, una desigualdad de la mujer bestial, la costumbre esta de que le daban un látigo a los maridos, ¿verdad? En algunas zonas, pues para que golpearan a sus mujeres. Era un país también con muchísimas nacionalidades que no se sentían rusas, ¿vale? Y donde existían movimientos nacionales. Era un polvorín. Si bien es verdad si bien es verdad que un marxista clásico no hubiera pensado que la revolución hubiera triunfado en Rusia, porque pensaba que la revolución solo podía triunfar en un país avanzado y la revolución por contra va a triunfar en un país que era uno de los menos desarrollados de Europa, un país fundamentalmente agrícola donde el 80 y pico por ciento de la población vive en el campo. Pero bueno, un país donde había mucha gente jodida y eso evidentemente influye en que se quieran rebelar. Más aún si entramos en una Primera Guerra Mundial donde Rusia lo que está sufriendo son derrotas, donde está habiendo deserciones en el ejército, donde la gente está pasando hambre. Pero, por mucho que los campesinos estuvieran mal,
por mucho que los obreros estuvieran más explotados si cabe que en Europa, y por mucho que la Primera Guerra Mundial condujera a derrotas y hambre, tiene que haber, o al menos en este caso hubo, una dirección que utilizó todo ese malestar o cogió todo ese malestar para llevarlo hacia la revolución. Esa organización van a ser dos. Por un lado, los soviets, que son asambleas de obreros, campesinos y de soldados, que ya no se limitan a decirle al gobierno, oye, queremos más salarios, sino que directamente ocupan una fábrica, ocupan una tierra, toman decisiones por sí mismos. Y luego un partido dirigente que le va a decir a esos soviets que se tienen que coordinar entre ellos y que tienen que tomar el poder. Y ese partido es el partido bolchevique de Lenin. Un partido seguramente preparado para esa misión porque su nivel de disciplina era casi como una organización militar. Un partido conformado por personas que viven por y para la revolución, que en muchos casos incluso cobran un sueldo, ¿vale? Del partido me refiero, que son revolucionarios en cuerpo y alma, ¿no? ¿Vale? ¿Cómo va discurriendo la revolución rusa? Primero en febrero hay grandes movilizaciones. Las inician las mujeres, rápidamente aparecen huelgas en las fábricas más emblemáticas, la fábrica Putilov, y el propio rey, el propio zar, Nicolás II, decide dimitir. Durante unos cuantos meses en Rusia sigue habiendo un gobierno más o menos burgués, pero aparecen eso que veis ahí, los soviets. Asambleas de obreros, campesinos y soldados que toman sus propias decisiones. De tal forma que en Rusia, entre febrero y octubre de 1917, es como si hubiera dos gobiernos. El gobierno oficial, más o menos burgués, y el gobierno de los soviets en la calle, donde el partido bolchevique va a estar chinchando a la gente y diciéndole, oye, tenéis que tomar el poder vosotros solos. No limitaros a presionar al gobierno, sino hacer un gobierno de los soviets, obreros, campesinos y soldados. ¿Vale? Em, Esto me he colado, ¿vale? Aquí quería haber metido una imagen de las fases de la Revolución Rusa. No prestéis mucha atención a esta diapositiva, ¿vale? En en resumen, en octubre, el partido bolchevique por fin tiene éxito con esa línea de que los soviets tomen el poder. Hay una siguiente insurrección, una insurrección de octubre, y llegan al poder los soviets y llegan al poder los propios bolcheviques. ¿Cómo vemos que estamos ante un nuevo tipo de revolución? Pues en las medidas que se están aplicando. ¿Vale? Los burgueses pierden sus fábricas, se las expropian, en el campo se hace una reforma agraria, se reparte la tierra, se instaura la jornada de 8 horas, a nivel de sexo se aprueban medidas como el divorcio, el aborto, etcétera. Se aprueban medidas, digamos, muy radicales, ¿no? Que nos sitúan ante una revolución de nuevo tipo. ¿Vale? ¿Qué ocurre? Que evidentemente una revolución de estas características pues, genera una gran reacción. Entonces los restos del ejército zarista, ¿no? Que todavía existían por ahí, pues logran organizarse y crear el ejército blanco, dirigido por gente como Denikin o como Kornilov. De tal forma que hacia junio de 1918 más o menos, Rusia entra en una guerra civil, ¿vale? Y la guerra civil rusa va a estar marcada por dos cosas, ¿no? Primero, un nivel de violencia y destrucción muy fuerte, ¿vale? Por parte de los dos bandos, incluyendo muchas muertes de civiles. Y segundo, la necesidad por parte de los bolcheviques de adoptar medidas extremas, lo que se llama el comunismo de guerra, y que lo podemos identificar sobre todo con requisas de grano forzoso a los campesinos para poder alimentar a los soldados. Eso va a hacer que Rusia hacia 1921 sea un país en el que, por un lado, los bolcheviques tengan éxito, el ejército rojo gane, ganen los comunistas, gane la revolución se salve, pero ¿a qué precio? Pero ¿a qué precio? Al precio de haber tenido que aplicar medidas autoritarias, o sea, lo que se presentaba como una revolución de la libertad, pues te encuentras que de repente hay un único partido legal y hay censura y etcétera, etcétera, y al precio de un coste material y humano muy serio, ¿no? O sea, ahí veía algunos datos. En 1921, por ejemplo, la producción agraria ha descendido un tercio, la industrial no llega a una cuarta parte, hay hambre, etcétera, 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 e incluso los marineros de Crostan, que eran gente que antiguamente habían sido bolcheviques, casi todos, pues están hacen su propia rebelión, ¿vale? Entonces, ante estas circunstancias en las que Rusia ha ganado la guerra, la Rusia bolchevique, la Rusia revolucionaria ha ganado la guerra a costa de sacrificios muy fuertes y a costa de imponer medidas autoritarias, ante esta situación, el propio Lenin y el partido bolchevique deciden dar un giro y aplicar lo que se llama la nueva política económica.
Explicada de una manera muy sencilla, la nueva política económica consiste en que, aunque las fábricas y los sectores más importantes, más estratégicos, van a seguir estando colectivizados, se va a permitir la pequeña propiedad privada y el negocio. No se va a permitir que existan grandes terratenientes, no se va a permitir que existan grandes capitalistas, pero sí se va a permitir que haya campesinos con 8 o 10 hectáreas o industriales con 5, 6, 10 empleados que tengan sus pequeños negocios. Va a haber cierta apertura al mercado. Y por supuesto, la represión que había sido tan fuerte durante la guerra civil, lo que se conocerá como el terror rojo, desciende, ¿no? O sea, se relaja la censura, hay mayor espacio para la libertad de opinión, hay una renuncia a los métodos de represión masivos, ¿vale? Esta imagen lo que os quiero transmitir es que hay un cierto paralelismo entre las políticas que están llevando a cabo los bolcheviques con la NEP y lo que será, por ejemplo, China, ¿no? China a partir de los años 70, cuando permitan que entre el mercado, aunque evidentemente en China van a llegar mucho más lejos en este aspecto, ¿vale? La nueva política económica finaliza de la mano del ascenso de Stalin. Lenin muere en 1924, Stalin es su sucesor como secretario general. En un principio va a mantener las políticas de la NEP, recordad que caracterizadas por permitir la pequeña propiedad, pero a partir de 1929 esto se acaba. En 1929 se desaparece de la Unión Soviética el más mínimo rastro de propiedad privada. Sobre todo se colectiviza el campo. Cuando estás hablando de colectivizar el campo, estás hablando de convertir en tierras colectivas las millones de pequeñas parcelas que poseían los campesinos soviéticos. Entonces te estás hablando de enfrentar seguramente a mucha gente que iba a estar en contra de esa colectivización, lo cual influirá decisivamente en que estalle una hambruna en Ucrania y en algunas otras partes, ¿vale? A partir de ahí, todos los recursos del país se van a dirigir a industrializarse. Y aquí es cierto que la Unión Soviética demuestra que una economía que no está basada en el mercado ni en el negocio puede, entre comillas, funcionar en el sentido de que los planes que va a marcar el gobierno, ¿no? Y que van a establecer qué se produce, cómo se produce, cuánto se produce, etcétera, en una economía donde ya no existe propiedad privada, donde ya todo es propiedad colectiva, pues van a ser, en algunos aspectos, van a ser muy exitosos. Quiero decir, la Unión Soviética va a pasar a ser un país electrificado, va a pasar a ser un país industrial, urbanizado. Después de que se supera aquella hambruna, el nivel de vida va a crecer, ¿vale? La Unión Soviética es quizás el país en los años 30 que más crece del mundo, en una economía que no es capitalista, que no está basada en el mercado, se convierte en un país moderno, pero, pero todo esto viene de la mano de la transformación definitiva de la Unión Soviética en una dictadura, sin negar que ya hubiera elementos autoritarios antes. La época de Stalin coincide, sobre todo a finales de los años 30, con lo que se conocerán como las grandes purgas, que son detenciones de cualquiera que dentro del Partido Comunista, el ejército o el Estado, pues supuestamente estuviera en contra de Stalin, sea cierto o no, y eso genera un montón de fusilamientos. Por eso yo a veces digo que el mayor asesino de comunistas es el stalinismo, o si no el mayor de los mayores, ¿no? Coincidirá con la extensión de un sistema de trabajos forzados llamado Gulag, con un culto a la personalidad tremendo, es decir, a Stalin se le pone como el padre de los pueblos, prácticamente se le diviniza, o incluso también con la imposición de un único estilo artístico, el llamado realismo socialista, es decir, aquellos aspectos de libertad, de participación popular que, bueno, te encontrabas desde luego en 1917, en los inicios de la Revolución Rusa, y que a lo mejor podían haber sobrevivido, aunque fuera de una forma muy atenuada, desaparecen para convertirse la Unión Soviética en una dictadura de un partido y sobre todo de quizás hasta del propio Stalin, podríamos decir, ¿vale? Porque como muchos de las víctimas del estalinismo son los propios militantes del partido, pues ya me dirás. Entonces, ahí hay una doble cara, ¿vale? Por un lado, Rusia se convierte en un país industrial y moderno, bajo una economía planificada, y por otro lado, Rusia se convierte en una dictadura donde hay represión de masas, asesinatos por millones, etcétera, etcétera. Por millones no sé, pero por cientos de miles sí. ¿Vale? Aquí tenéis un resumen. Fase de la Revolución Rusa, cae el zar Nicolás II dimite, nuevo gobierno que es todavía burgués, que por ejemplo no está cediendo a repartir las tierras, que no está cediendo a salir de la Primera Guerra Mundial, pero hay unos soviets, como unas grandes asambleas de obreros y campesinos que empiezan a influir cada vez más. Octubre, el partido bolchevique logra que los soviets tomen el poder y triunfa la Revolución Socialista. 1918-1921 se aplican las típicas medidas de un proceso socialista, o sea,
la tierra se reparte, las fábricas se hacen de todos, etcétera, pero estalla una guerra civil entre el ejército rojo de los bolcheviques y el ejército blanco contrarrevolucionario que conduce a medidas extremas y que deja al país realmente arrasado. Nueva política económica, permitir que entre la pequeña propiedad privada, para que se reanime la economía del país. Y luego del 29 al 53 estalinismo, que implica dos cosas. Por un lado, fin de la propiedad privada de nuevo, economía colectivizada y planificada, éxito a la hora de convertir a la Unión Soviética en un país industrial, pero al mismo tiempo represión masiva, represión brutal. ¿Vale? Yo creo que este es el último apartado que vamos a ver, porque si no el vídeo queda excesivamente largo, ¿vale? Vamos con la crisis del 29 y ya dejaremos los fascismos para más adelante. Bien, el 24 de octubre, bueno, vamos a dejar el vídeo aquí, porque ya está bueno, ¿vale?